Hola amigos, espero que se encuentren excelentemente bien. En este video vamos a hablar acerca de cómo funciona la certificación 80 Plus en una fuente de alimentación. Como pueden ver aquí en la imagen del video, tenemos una fuente de alimentación completamente desarmada. Este tipo de fuente es una fuente genérica, no es ninguna fuente con certificación. ¿Y por qué decidí ponerla de esta manera? Sobre todo para que conozcan también cómo es internamente, todos sus componentes y cómo puede venir pues un poco simple su ensamblaje de este tipo de fuentes. Más adelante se darán cuenta por qué realmente no conviene comprar este tipo de fuentes y y bueno, pues vamos a empezar con el video. Primero vamos a hablar acerca de cómo es en sí que funciona este tipo de certificación o qué es y todo un poco más a detalle. Bueno, voy a tratar de explicárselos de la manera más sencilla posible y vamos a decir que la certificación 80 Plus es la cantidad de energía suministrada por la fuente de alimentación dividida por la cantidad de energía que extrae de la toma de corriente. Esto expresado en un cierto porcentaje. Vamos a poner un ejemplo para ser un poco más entendibles y supondremos que los componentes de un equipo tengan un consumo real de 250 watts, pero con una fuente con una eficiencia del 75%. ¿Qué sucede en este caso? Acabaríamos pidiendo 333 watts a nuestra toma de corriente. Así nosotros pagamos los 250 watts del equipo original y los otros 83 watts extras por la culpa de la baja eficiencia de dicha fuente. De ahí radica este tema acerca de la certificación 80 Plus. Esta certificación fue creada para permitir a nosotros los consumidores saber cuáles son las fuentes de alimentación más eficientes, o como mínimo saber la eficiencia de una fuente que haya pasado por dicho proceso. Eso sí, siempre que tenga una eficiencia superior al 80%, puesto que si no, no habrá pasado dicha certificación. Dentro de la certificación 80 Plus hay varias distinciones, como pueden ser 80 Plus White, 80 Plus Bronce, Silver, Gold y Platinum. Vamos a hablar un poco más sobre el tema de estas fuentes y vamos a decir que tienen una curva de eficiencia y habitualmente llegan a su máximo al 50% de su carga, por lo que se recomienda comprar una fuente que nos dé el doble del consumo real de nuestro equipo. Así nos aproximaremos al máximo de su eficiencia. También recuerden que actualmente la mayoría de fuentes son conmutadas y pueden funcionar en redes de 115 voltios y 230 voltios. Una fuente siempre va a ser más eficiente a 220 voltios. Acá hay un punto muy importante para que lo tomen en cuenta. Recuerden bien esto, por favor. En el momento de comparar dos fuentes, siempre hay que asegurarse que ambas están siendo probadas al mismo voltaje. Eso se debe revisar muy minuciosamente, sobre todo cuando vean test de fuentes de alimentación. Vamos a poder encontrar en el mercado muchos tipos de fuentes, como pueden ser modulares, semimodulares y genéricas. ¿Qué es una fuente modular? Una fuente modular o semimodular es una fuente con la opción de poder quitar o cambiar esos cables innecesarios que pueden venir en la fuente de poder y reemplaza esa maraña de cables por conectores tipo hembra en la parte trasera de la fuente, y con eso tenemos la posibilidad de conectar y desconectar solo los cables que vamos a necesitar y hacer así un ensamble más limpio sin tantos cables. Ahora vamos a hablar acerca de los conectores de la fuente de alimentación, cuáles son y para qué sirven. Conocer los conectores que emplea nuestra fuente de alimentación y dónde se deben de conectar es algo básico, ya que si se van a animar a armar una PC es el concepto básico que necesitarían saber. El primer cable, y creo que es el más importante de la fuente, es el conector de alimentación, el ATX de 24 pines. Este conector es el que lleva la alimentación principal desde la fuente a la placa base. Suele estar compuesto por un conector principal de 20 pines y uno secundario de 4 pines. El porqué de esta separación se basa en que los ordenadores antiguos empleaban conectores de 20 pines para la alimentación de la placa base.
Sin embargo, todas las placas base modernas solo emplean conectores de 24 pines, ya hace desde bastantes años. Pero los fabricantes de fuentes lo siguen manteniendo por temas de compatibilidad con placas base antiguas. Lo comúnmente usual en nuestras placas madre ya actuales es el conector ya completo de 24 pines y no el de 20 pines. Ahora vamos a hablar de otro conector muy importante, que es el conector de alimentación LPS de 12 voltios. Este conector es el que lleva la alimentación directa al procesador. Generalmente lo podemos ver como un conector de 4 más 4 pines o bien uno de solo 4 pines, aunque la primera opción es la más normal y la más comúnmente usada. El motivo por el que el conector viene como dos conectores semi-independientes desde la fuente de alimentación no es otro que el hecho de que hay ciertas placas base que requieren uno solo de estos conectores para alimentar al procesador, especialmente si estas placas están pensadas para hacer overclock. Bien, ahora vamos a hablar de otro conector, que es el conector de alimentación PCI Express. Este conector, como su nombre lo indica, es el que se utiliza para proporcionar alimentación extra a las tarjetas gráficas cuando sus requerimientos de potencia son superiores a los 75 watts, que puede suministrar por sí mismo la ranura PCI X16, que es la que puede estar conectada o debe de ir conectada. Generalmente estos conectores suelen tener una configuración de 6 más 2 pines, porque hay tarjetas gráficas que solo requieren del conector de 6 pines, mientras que otras requieren de los 8 pines. El conector de 6 pines es capaz de suministrar hasta los 75 watts de potencia extra a la gráfica. Es habitual que todas las fuentes de alimentación lleven más de uno de estos conectores, ya que a mayor potencia de la fuente, mayor número de conectores PCI llevan. Ahora, vamos a hablar de otro conector, que es el conector de alimentación Molex de 4 pines. Este es el conector que más se usaba hasta hace unos años para dar servicio al resto de componentes de nuestra computadora. Aunque ahora ya está en, pues no en desuso, pero sí ha quedado bastante relegado a tareas secundarias. De ahí que cada vez pues existan menos de este tipo de conectores en las fuentes. También podemos encontrar un conector Molex pequeño, que era el que antiguamente se empleaba para alimentar las antiguas disqueteras de 3.5 pulgadas, aunque actualmente pues este conector ya no se emplea. Ya para terminar a hablar acerca de lo que son los cables de alimentación, vamos a hablar acerca del conector SATA. Este es el conector que ha sustituido en funcionalidad y número al conector Molex del que hablamos anteriormente. Este se emplea para proporcionar alimentación desde la fuente a los dispositivos, como son los dispositivos de almacenamiento, o a los controladores de ventiladores cuando se encuentran incluidas en la propia caja. Tiene una forma aplanada y su interior hace una especie de L tumbada. Bien, ya por último vamos a hablar acerca de las fuentes de poder genéricas. ¿Qué son este tipo de fuentes? Bueno, básicamente los únicos puntos favorables de este tipo de fuentes pues va a ser su precio relativamente bajo en comparación con una fuente de buena calidad y con certificación, y como lo estoy pues ahora sí que mencionando, su punto desfavorable es su pésima calidad o muy baja, ya que estas pueden durar solo unos cuantos días o también incluso llegan a durar hasta años. No son para nada recomendables, ya que por su mala calidad de ensamble, pero si van a ocupar una de estas, sí les voy a aconsejar que solo sea para alimentar una tarjeta madre, algún disco duro, un procesador de bajo consumo o incluso memorias RAM de muy baja frecuencia, alrededor de unos 1666 MHz. Sí se puede ocupar para alimentar componentes con un poco de mayor requerimientos, pero como les dije, no es para nada recomendable. Tomando en consideración, o si ya decidieron que la van a usar sí o sí, vamos a poner un ejemplo. Si tu PC requiere de 400 watts de potencia, entonces compren por favor una fuente genérica del doble de capacidad. En este caso sería de 800 watts.
¿Esto para qué? Para evitar las caídas de voltaje que se suelen presentar en esos componentes genéricos. Bueno, más así a grandes rasgos, estos son los conceptos. Quizás no esté muy amplio el tema, pero pues espero y esta información les ayude. Y bueno, tampoco soy realmente un experto en este tipo de cosas. Y bueno, si cometí algún error en esta información, pues también háganmelo saber para poder pues ahora sí que mejorar la calidad de estos videos. A ver, esperen, ¿pensaron que ya me iban? Pues no, todavía no se van a liberar de mí. Les mencioné en el principio del video que les iba a mostrar pues más o menos cómo eran los componentes, la tarjeta, la carcasa. Y bueno, pues más o menos les voy a hacer un pequeño recorrido, pues cómo son los componentes. Y miren, por ejemplo, esta fuente es una fuente genérica, es una Actec íntegra. Realmente no debería decir la marca y demás, pero bueno, para citarles acá el ejemplo, estos son lo que la mayoría de fuentes de alimentación pues llevan este tipo de cables, que el amarillo es comúnmente usado para 12 voltios, el rojo es para 5 voltios, el naranja para 3.3, el azul para menos 12 voltios y el morado pues son más 5 voltios. Este tipo de fuente en específico era de 600 watts, tenía sus conectores lo que eran pues SATA, el ATX de 20+4, el Molex y bueno, más o menos así es la carcasa, pues ya está desarmada por completo, es la fuente que les comentaba que pues no me dilató más de 7 días. Por ahí pueden ver en otro video más anterior acerca de la computadora que armé en un gabinete con tubos de PVC. Al principio ocupé esta fuente, pero pues no me resultó en lo más mínimo. Bien, ahora vamos a ver la tarjeta. Solo es una tarjeta la que lleva internamente. No sé si se alcance a visualizar, pero miren, componentes básicos pues son puentes de diodos, capacitores, transformadores. Ese es un disipador. En sí, por lo general, las fuentes tienen una etapa primaria, una etapa secundaria y tienen otra etapa, bueno, vamos a llamarle como de control o de standby. Entonces, esta fuente, el problema que tiene es que pues ya no enciende ningún equipo. Al principio da los voltajes, pero pues así de la nada pues se caen, se van a cero. Entonces, no he tenido realmente tiempo para poder revisarla más a detalle, pero pues sí, mi idea es darle una buena checada para ver si tiene todavía compostura o no, y pues no la pienso ocupar ya para hacer un ensamble pues de otra computadora. Más que nada la pienso ocupar para algún proyecto que les comenté de electrónica, por estos voltajes, los 5, los 12 voltios. Los 3.3 no es muy común, pero pues sí se llegan a ocupar. Entonces, pues más adelante les subiré un video si la pude reparar, y en caso de que sí, pues como lo hice. Algo que se me pasaba, esa es la pieza que estaba testeando, que al parecer yo creía que estaban dañados, pero pues ya los medí con el multímetro y pues no, está en muy buen estado. Entonces sí necesito seguir buscando a ver qué más le puedo encontrar. Y bueno, aquí están sus cables. Vean, ese es el conector de 24 pines. Aquí se puede ver. Estos son los conectores Molex. Esos son los SATA. Y por ahí mencioné en el video un conector que ya está en desuso, que se ocupaba para los floppy. Déjenme ver si lo encuentro. Acá está. Ese es el que anteriormente se ocupaba. Bueno, pues a ver, les dejo un pequeño video de más o menos cómo es una tarjeta, por si no la conocían. Entonces les dejo la grabación.
Eso es todo. Y pues muchas gracias por haber mirado este video. Y pues no olviden de suscribirse para que pues me apoyen para seguir subiendo más contenido. Y pues espero les haya gustado el video. Gracias. Suscríbanse.